está utilizando la Biblia, se están utilizando las escrituras para justificar el caos y para justificar la guerra que se está llevando a cabo en este tiempo en el mundo. Por lo menos tenemos el discurso de Netanyahu, el discurso que Benjamín Netanyahu dio en la ONU. Lo primero que utilizó para justificar su autodefensa en contra de estos grupos radicales, o mejor dicho, estos grupos de autodefensa palestina, autodefensa libanesa, fue que en la Biblia estaba escrito que había que destruir a Amalek. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible. Amalek era un antiguo pueblo que se opuso al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Y esta era la excusa perfecta, y decir que la reencarnación de Amalek en estos tiempos era Palestina, era el Líbano, eran Hezbollah, eran todos estos grupos radicales que existen allí en Medio Oriente, justificando una guerra a través de lo que la Biblia relataba. Pero ahora es triste que la humanidad apoye estas situaciones de guerra en el Medio Oriente por ese sentimiento religioso o esa sugestión religiosa que le ha sido transmitida a través de los siglos. Y el texto al que Netanyahu hace referencia en ese discurso es 1 Samuel 15:3, que dice: Ata lech vehikita et Amalek veaharamtem et kol asher lo. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, a los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la dimensión de crueldad que tenían que tener, y es lo que estamos viendo en Gaza. Por esa razón, hoy es tiempo de que salgamos de esos extremos y comprendamos cuál es el verdadero sentido de las Escrituras. Comprendamos cuál es el verdadero sentido que tiene cada uno de los mensajes que están dentro de las Escrituras, dentro de la Torá, para no caer en falsas interpretaciones que nos lleven a cometer actos negativos, justificándonos a través de la religión o justificándonos a través de las Escrituras bíblicas. ¿Cómo se justifican? ¿Cómo se justifican estas guerras que están sucediendo en el Medio Oriente a través de las Escrituras? Decía el rabino Feldman, un rabino antisionista, él decía que había sido tan astuta la trama, ¿no? la trampa del sionismo había sido tan astuta, que ellos tomaron los símbolos, tomaron la religión, tomaron el idioma, tomaron las escrituras, y además de eso, tomaron un nombre sagrado que para la mayoría del mundo, o sea, hablando del mundo cristiano, la palabra Israel es una palabra que dentro del inconsciente, colectivo del hombre, representa algo sagrado. Y al ellos colocarle a este Estado, que si lo vemos desde el punto de vista histórico y político, era un movimiento que no tenía nada que ver con la religión ancestral del pueblo judío. Y al ellos colocarle a este Estado político el nombre Israel, inmediatamente era el juego perfecto para sugestionar a una gran parte de la humanidad. Y por eso tenemos que uno de los mayores lobbies que apoyan esto que está sucediendo en el Medio Oriente, por eso precisamente esa sugestión que tienen en la mente de que el Mesías o Jesucristo va a venir porque el pueblo de Israel está allí, porque van a reconstruir el templo, sin analizar bien la teología o lo que esto representa. Y toda esta sugestión dentro de las iglesias cristianas, dentro del evangelio, dentro del cristianismo en general, el lobby cristiano sionista es tan poderoso, tan fuerte, que es uno de los mayores auspiciantes de la guerra y de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y todo esto a qué va: a las falsas interpretaciones, o mejor dicho, a las interpretaciones erróneas de la Biblia y de la historia. Cuando comenzamos a interpretar las escrituras a nuestra conveniencia, que es lo que ha sucedido acá, para justificar actos vergonzosos, actos negativos, como lo que estamos viendo en el Medio Oriente, estamos repitiendo lo que ha sucedido en la historia desde tiempos muy antiguos. Vemos la conquista y más de 90 millones de aborígenes asesinados en Sudamérica en todo el tiempo de la conquista. Vemos las inquisiciones, personas cultas, científicos, personas filósofas, personas pensadores, fueron llevados a la horca, fueron quemados vivos, precisamente porque decidieron dudar de que lo que estaban enseñando las élites religiosas de ese tiempo que dominaban el mundo en general no eran real. Y asimismo la religión ha traído a través de estos 2000 años un gran caos mundial.
un caos mundial porque los líderes se aprovechan de la sensibilidad del corazón de las personas, de los feligreses, de aquellas personas que escuchan sus palabras, para enseñarles, para transmitirles un mensaje erróneo, incorrecto, y obligarlos y sugestionarlos para que ellos apoyen todo este tipo de barbaries, lo que estamos viendo actualmente, por lo menos en la ONU. No sé si alguno de ustedes vio el discurso de Netanyahu en la ONU, siempre utilizando la Torá, utilizando textos de la Torá para justificar su odio, su rabia, y para cumplir con los propósitos que ellos han tenido desde hace más de 70 años atrás. Entonces, vemos que utilizan la escritura para justificar una guerra. Y una de las grandes justificaciones que tienen es que esta guerra es contra Amalek, que estos palestinos y que estos árabes son el Amalek del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, del libro del Éxodo, que se pusieron a la salida, a la llegada de Israel, del antiguo Israel a la tierra prometida. Y el rabino Feldman, que era discípulo de otro rabino que escribió un libro que se llamaba Bayoel Moshe, establece claramente que para el judaísmo, antes de la creación del Estado de Israel, cualquier establecimiento de un reino, de una nación judía, fuera de las manos del Mesías, es decir, que no sea creada por el Mesías, era el antimesías. Es decir, para el judaísmo antiguo, cualquier persona que se levantara y dijera, voy a crear una nación, voy a crear un país independiente para los judíos, para ellos representaba, según su teología, antes del establecimiento del Estado de Israel, representaba prácticamente la personificación del mal y del antimesías o el anticristo. Entonces, si lo vemos de este punto, lo que estamos viendo en el Medio Oriente, con el nombre de Israel y con los símbolos sagrados de Israel y que se han apropiado de la religión, de los símbolos y de la religión judía del primer siglo, es prácticamente un opositor pleno al verdadero sentido teológico que los judíos tenían antes del establecimiento del Estado de Israel. Ahora, en estos tiempos, vemos que todos apoyan este movimiento. Ya todos los judíos religiosos también son sionistas. Ahora les están pidiendo que vayan a la guerra, que se enfrenten también a Hezbollah, se enfrenten a Hamas, se enfrenten a todos estos grupos subversivos. Vemos que hay una gran oposición dentro del religioso porque hay como se dice, un choque emocional, un choque intelectual en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si somos religiosos, si estamos estudiando las escrituras, si estamos estudiando la Torá, y la Torá nos habla de la paz, nos habla de la unión, del respeto al prójimo, del respeto a todas las personas en general, sin distinción, digamos de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a dejar el estudio de las escrituras para ir a matar palestinos o ir a matar personas de Líbano, ¿no? Entonces se ven con este choque y por eso se resisten a ir a la guerra. Miles de judíos ultraortodoxos salen a las calles de Jerusalén. Protestan contra una decisión de la Corte Suprema que ordena al ejército reclutar a los judíos ultraortodoxos, también llamados jaradíes, para el servicio militar. En Israel, la mayoría de los hombres judíos tienen la obligación de cumplir 3 años de servicio militar, pero los influyentes partidos ultraortodoxos han obtenido excepciones para sus seguidores. Dicen que los hombres jaredíes deben estudiar la Torá, ya que consideran que es fundamental para mantener viva la identidad judía en Israel. Afirman que el reclutamiento obligatorio acabará con la forma de vida de generaciones. Tenemos que luchar contra ellos porque no queremos ir al ejército. Necesitamos un ejército en Israel, pero también debe haber un ejército de personas dedicadas al estudio de la Torá. Ambos son fundamentales para el país. Las manifestaciones desembocaron en enfrentamientos con la policía, que empleó cañones de agua con olor a mofeta, así como agentes montados y a pie para dispersar a la multitud. El tema podría desestabilizar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, pues 2 partidos en su coalición se oponen a la modificación propuesta.